Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos. Vamos a entrar a leer una porción de la palabra de Dios porque de la palabra de Dios aprendemos de Dios. Amén. Libro de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos que están en Tesalonicenses. Exhortación a los hermanos. El versículo 12 dice así: os rogamos, hermanos, rogando a los hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esto está hablando a aquellos que están un poquito más, que tengan más conocimiento en la palabra de Dios y en la presencia de Dios, los que andan en el Espíritu. El apóstol Pablo le habla a ellos que dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué quiere decir? Hay que reconocer a los que trabajan entre nosotros. Está hablando en el ministerio de los servidores, de los que sirven. Amén. Voluntariamente, los que sirven al Señor. Pero ¿qué dice el apóstol? Hay que reconocer. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima. Está hablando a los que sirven en la iglesia del Señor, en algún lugar donde se congregan los hermanos, porque en este tiempo les llaman el líder, pero a veces el líder no está lleno del Espíritu Santo, ni ora, a veces no se congrega, pero ese es el líder del lugar de allí. Esto no es lo que manda las Escrituras. Los líderes de la iglesia deben estar llenos del Espíritu Santo. Deben estar escudriñando las Escrituras, qué es lo que dice la palabra de Dios para ser un líder de los demás. Pero si alguien que no se congrega, no ora y es un líder de la iglesia, esto no va conforme a la palabra de Dios. Por esto hay confusión, hay pelea, porque no es la dirección conforme a la voluntad de Dios. No es el Espíritu Santo que guía a ese líder. Por esto el apóstol Pablo exhorta a los hermanos. Amén. Y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Porque esa voluntad de ese hermano que sirve a la iglesia es de parte del Señor. Debe tener estima a ellos, con amor. Pero si el líder no tiene ni amor, no recibe el amor de Cristo, no se llena del Espíritu Santo, ¿cómo va a amar al otro hermano que sirve con él? Y dice, y que los tengáis en mucho estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estar tranquilos, sirviendo al Señor con amor, con alegría. 3 versículos habla al apóstol Pablo para exhortarlos. Versículo 14. También os rogamos, hermanos. El apóstol Pablo dice, os rogamos, rogando a los líderes. Amén. A los que son encargados. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Estos son los que apenas quieren servir, a veces sirven, a veces no tienen el ánimo. Pero en el mismo dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los que
de poco ánimo. Quieren servir y a veces no, a veces vienen, a veces no vienen. Son de poco ánimo. Y que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Hay que tener paciencia con ellos, porque son de poco ánimo. Pero también a los que son débiles, hay que tener paciencia a los que son débiles. Versículo, hay que tener paciencia para con todos. Versículo 15. Y dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esto debe ser la conducta de un líder de una casa de Dios. Pero si no está siguiendo la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, entonces hay contienda, hay confusión. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y luego dice el versículo 10, estad siempre gozosos. Pero si alguien no ora, no pide a Dios sabiduría, no se congrega, ni va a oraciones, ni canta a Dios, no puede tener el gozo. Y luego sirve al Señor. No, esto no va conforme a la palabra de Dios. Estad siempre gozosos. Y luego dice, orad sin cesar. Y luego no aparece ni ora. Y es un líder. Esto no va conforme a la palabra de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando un líder da gracias a Dios por todo, gracias por venir a servir, gracias porque sirven al Dios, esta es la obra de Cristo, esta es nuestra salvación, gracias por todo. Este es lo que hace un líder, esto va a estar muy lindo. Y dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19, no apaguéis el espíritu. Pero si no me congrego, si no estoy constante en la palabra de Dios, en las escrituras, en la Biblia, se apaga el espíritu. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retenedlo lo bueno. Este es lo que dice la palabra de Dios a un líder, y para estar en amor con los hermanos, para servir al Señor Jesucristo, sirviendo como para el Señor Jesucristo, pero hay que tener amor a los otros, los unos con los otros. Así que, amado hermano en Cristo Jesús, aviva el Espíritu, está dentro de ti, congrégate, ora, pide sabiduría a Dios para que la obra del Señor siga adelante. Esta es la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Que esta palabra entra en tu corazón, que crees que Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén.